Antes de nada, quiero darles las gracias por su presencia y también quiero darles la bienvenida a esta nuestra pequeña comunidad de RIEC. Se trata de una comunidad que vamos forjando desde la Universidad de La Rioja, desde iniciativas como los 2 seminarios internacionales sobre Derecho y Economía Circular que hemos celebrado en 2020 y 2021. Hoy vamos a estrenar un nuevo formato de encuentro que hemos dado en llamar Circonferencias de RIEC. Seguimos contando para ello con el apoyo económico del Parlamento de La Rioja, que debemos agradecer una vez más. Y esperamos que con este nuevo formato, que es más ágil y que es más flexible, pues nuestros encuentros sigan suscitando cuando menos el mismo interés que los anteriores. Desde nuestro anterior encuentro, que fue en noviembre, han pasado casi 6 meses. Y durante este tiempo no han dejado de aparecer novedades en la materia que nos ocupa y que nos preocupa. Las más relevantes de esas novedades están recogidas en nuestra web del proyecto de investigación de RIEC. Desde hace unos días, en ella compartimos una nueva carpeta de documentación que recoge de forma sistematizada referencias actualizadas de legislación europea, estatal y en parte autonómica, también de jurisprudencia y de bibliografía. Esperamos que os pueda ser de utilidad. Sin duda, dentro de esas novedades destaca la reciente aprobación de la Ley 7/2022 de 8 de abril, que es la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para la Economía Circular. Como recordarán, en nuestro último seminario dedicamos amplia atención a los cambios que se anunciaban en el proyecto de ley que por aquel entonces se estaba tramitando en el Congreso. La versión final presenta algunas diferencias, empezando por la propia denominación de la ley, que ahora incluye expresa referencia a la economía circular. Personalmente creo que eso no debería confundirnos. La nueva Ley 7/2022 sigue siendo una ley sectorial de residuos. Ley sectorial para la economía circular, si se quiere, pero no es una ley de economía circular. En todo caso, para discutir sobre esas y otras cuestiones que suscita el texto finalmente aprobado por las Cortes Generales, disponemos de otros foros. En ese sentido, les recuerdo que el CIEDA y FIREC han organizado conjuntamente un ciclo de Ecotalks que se desarrollará durante el mes de mayo. Toda la información sobre este ciclo de conferencias la pueden encontrar en el newsletter de la revista Actualidad Jurídica Ambiental. La nueva ley ya está ahí y hay que conocerla bien para aplicarla bien. Pero en DERIEC nos ha parecido que debíamos ir un pasito más allá, porque una vez establecidas oficialmente las nuevas bases estatales en la materia, también es el momento de que las comunidades autónomas procedan a la adaptación de sus respectivos desarrollos normativos. Ahora bien, supuesta la voluntad política de ejercer esa competencia que les permite adoptar medidas adicionales de protección ambiental, surge una cuestión. ¿Hasta dónde puede llegar ese desarrollo normativo autonómico? ¿En qué medida puede encontrar límites no ambientales como la unidad de mercado? Y esa es la cuestión que queremos abordar aquí esta tarde. Y para hacerlo hemos invitado a Germán Valencia Martín. Como ustedes saben, él fue letrado del Tribunal Constitucional y es profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Alicante. También es director de la revista Monjadi de Derecho Ambiental. Pero eso no basta para dar
debida cuenta de su dilatada trayectoria académica. Bajo la dirección de Ramón Martín Mateo, al que todos consideramos el padre del derecho ambiental español, defendió su tesis sobre el nuevo proteccionismo. En su actividad investigadora ha estudiado campos muy diversos del derecho público en general y del derecho ambiental en particular. Le debemos, por ejemplo, esclarecedoras aportaciones sobre responsabilidad medioambiental o sobre autorización ambiental integrada. También ha dirigido obras colectivas sobre el fracking o sobre energías renovables, que son de consulta obligada. Pero por encima de todo eso, que no es poco, quiero destacar aquí su colaboración ininterrumpida con el Observatorio de Políticas Ambientales. Desde hace ya 15 años es precisamente el profesor Valencia quien se encarga de la sección del observatorio correspondiente a la jurisprudencia ambiental del Tribunal Constitucional. Año tras año nos ofrece su correspondiente estudio, que siempre se caracteriza por su redacción impecable, por su rigor metodológico y por su sano espíritu crítico. Quien quiera comprobarlo solo tiene que acceder al texto de este volumen, que en el año 2017 sistematizó resultados bajo la denominación de Jurisprudencia Constitucional y Medio Ambiente. Nadie mejor, por tanto, para darnos las claves que luego nos permitirán reflexionar y dialogar sobre las relaciones entre los dos conceptos que dan título a esta primera circunferencia de Dieck y que son economía circular y unidad de mercado. Así que, querido Germán, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y por haber mantenido tu compromiso, pese a no haber podido, como era el deseo de ambos, desplazarte a Logroño. Cuando estés listo, sin más, adelante. Pues ya, René, ¿se me oye bien? Sí, perfectamente. Bueno, ante todo, en primer lugar, darte las gracias por la invitación a participar en este seminario. Como todos saben, René es un querido amigo y además una persona a la que admiro profundamente. Bueno, y después de oírte la presentación que has hecho de mí, vamos, pues pienso, a lo mejor no valgo tan poco como yo creo. Es una... Qué bonita presentación, que te agradezco muchísimo. De verdad, sinceramente. Bueno, también me siento muy feliz de compartir este rato con muchos compañeros, amigos muy queridos, ¿no? Que he visto que se sumaban a la reunión, ¿no? Pues Miren, Sebastián, Lucía, Ángel, Teresa, no sé, igual en esos minutos que he estado fuera alguno más, ¿no? David, por supuesto. Bueno, y quiero pedir disculpas por no estar allí presente en el Logroño, como era el deseo de René y hubiera sido también mío por ciertas cuestiones familiares. De verdad que lo siento. Bueno, antes de empezar a proyectar la presentación que he hecho, desarrollar una brevísima introducción de cómo se plantea. En efecto, como acaba de decir René, él me llamó para invitarme a participar en este seminario. Lo hizo porque había leído el comentario que había hecho en el observatorio en la sentencia reciente del Tribunal Constitucional, 100-2020, sobre la Ley Foral Navarra de Residuos en un único apartado, en el relativo a las medidas de reducción del consumo de plásticos, de bolsas, perdón, no de plásticos en general, de bolsas de plástico que se entregan en los puntos de venta a los consumidores para llevarse las cosas que han comprado, que establecía unas medidas pues, más exigentes que las previstas poco antes con carácter básico por el Estado, a través de un Real Decreto. Y lo hizo pues, entendiendo que la Comunidad Foral de Navarra podía legítimamente establecer ese nivel superior de exigencia en base a las competencias ambientales que tienen ella y todas las comunidades autónomas, de desarrollo legislativo y establecimiento de normas adicionales de protección. Y así, y simultáneamente, pues negaba
competencia del Estado para establecer en este tema, este concreto tema, una regulación uniforme, como se pretendía, al amparo de la competencia económica del artículo 139.1.13 de Dirección General, la actividad económica, y con fundamento, pretendido fundamento en garantizar la unidad de mercado en esta materia. Bueno, acepté la invitación, pues porque era de René y porque el tema, como también acaba de recordar René, pues me retrotraía a nada menos que a cuando hice la tesis, que fue sobre lo que entonces se llamaba nuevo proteccionismo, barreras no arancelarias o de forma más neutra, obstáculos técnicos, que preocupaba mucho entonces en la Comunidad Europea. Ese era el enfoque. Bueno, así que acepté. Luego René propuso el título de la charla, Economía Circular y Unidad de Mercado. Ya el título me asustó enormemente, porque a diferencia, obviamente, de él y de ustedes, yo ni de lejos soy un especialista en tema de residuos, vamos, pero ni de lejos, ¿no? Y entonces me sentí incapaz de hacer un planteamiento general de la problemática en este sector de los residuos, de la economía circular relacionada con la unidad de mercado. Lo intenté al principio, unos días, pero comprendí que era imposible improvisar en poco tiempo conocimientos para hablar con seguridad sobre el tema. Así que decidí, y a él no le pareció mal, pues centrar mi exposición en el tema inicial, ¿no? El asunto de las bolsas de plástico, los obstáculos técnicos a la libre circulación de mercancías aquí en el plano interno. Como verán, con algunas prolongaciones o consecuencias sobre otros asuntos análogos que se pueden plantear ahora en relación con otros productos de plástico de un solo uso. Entonces el enfoque, lo que hice, lo que intenté, y eso es lo que me he esforzado por hacer, pues ha sido profundizar en el asunto más de lo que hice al hacer el comentario, que es, obviamente se hace el comentario, pues se le dedica un tiempo y una reflexión, pero madurable, ¿no? O sea, poner a prueba la idea que defendía en ese comentario, que era, pues, que la solución, desde el punto de vista competencial, que fue el único examinado por la sentencia, pues, no era censurable, pero quizás no estaba del todo bien fundamentada, aunque desde luego faltaba, si no el tratamiento, o al menos ponerlo de manifiesto, pues enfocar el asunto también desde una perspectiva sustancial, es decir, exigir la justificación de estas medidas adicionales establecidas por Navarro, pero causantes de un obstáculo a la libre circulación de estos productos, ¿no? Como se hace en esta materia habitualmente en el ámbito comunitario. ¿Cuál es el resultado? Bueno, ahora lo veremos, ¿no? Del balance de esta reflexión adicional. Pues hombre, sobre la solución competencial la veo con más optimismo. No me parece mala. O tiene su lado positivo, aunque obviamente se podría estar mejor argumentada, pero es un tema difícil de argumentar. Pero sigo insistiendo que se haya planteado no en este caso, debiera haber al menos sacado el problema a colación el que va considerando, aunque no se haga, que en estos casos, aunque las comunidades autónomas puedan adoptar medidas más exigentes, en base a competencias ambientales, si crean obstáculos, se debe exigir una justificación en términos de proporcionalidad. Eso creo que no habrá que perder de vista. Bueno, vamos a ir desarrollando esto poco a poco. Una última cosa. También, al hilo de este tema, René comentó de la existencia que yo no conocía de un conjunto de sentencias del Supremo
relativas a la responsabilidad ampliada del productor, de los productores de neumáticos, en las cuales pues, se negaba, en este caso a Cataluña, la posibilidad de establecer unos objetivos de valorización no energética superiores a los previstos en esta materia por la planificación estatal, negando pues que aquí se pudiera actuar desde el punto de vista autonómico en base a creando mayores exigencias o desde el punto de vista de normas adicionales de protección ambiental. Por la aparente contradicción entre ambas las soluciones de ambos casos, me lo sugirió Pérez. A eso, aunque he dicho que no me voy a ocupar, por ejemplo, de problemas de tránsito de residuos, ni en general del tema de la responsabilidad ampliada del productor, pues a este caso, al final, a estos efectos comparativos, sí que haré una pequeña referencia. Bueno, la reintroducción, pero ahora ya empezar. Bueno, como les he dicho, el asunto fundamental del que me voy a ocupar es el de, Perdona. de la reunión. Sí. Perdona, Germán, no se ha cargado el PDF. ¿No se ha cargado? No. No sé lo que tú verás en tu pantalla. Sí lo veo. ¿Vosotros no? Vaya, qué pena. Yo sí lo veo, ¿eh? Sí, lo de René. Sí. ¿Lo veis? Nosotros aquí no. Vaya. Ahora Bueno, mismo se ve el sumario de eso. los únicos. Ahora sí lo vemos. ¿Ya lo veis? Disculpa, Vale. sí. Venga, adelante, Germán, perdón. Vale, gracias. Bueno, pues eso. Este es el problema de la regulación del consumo, las medidas para reducir el consumo de bolsas de plástico comerciales. Y antes de desarrollar la solución del caso por la sentencia del Tribunal Constitucional, mi idea es hacer planteamiento del problema primero desde la óptica comunitaria europea, para poder justificar mejor el porqué de esa carencia que aprecio en la decisión del tribunal y que no se debe nunca olvidar de que en estos casos hay que justificar esas medidas unilaterales o más ambiciosas de una parte del conjunto. Entonces, ver el problema primero desde una óptica constitucional, comunitaria europea, pasar luego al examen de la cuestión desde la óptica constitucional. Haremos en este punto, al final de la exposición de la sentencia, un test de prueba de la aplicación de esta jurisprudencia en este asunto que antes decía, de otros productos de plástico de un solo uso, ahora regulados por la nueva ley estatal. Y luego, finalmente, una brevísima referencia a la responsabilidad ampliada en relación exclusivamente con el tema de los neumáticos antes comentado. Bueno, pero antes de empezar a desarrollar el tratamiento del asunto de las bolsas de plástico en el ámbito comunitario europeo, vamos a concretar un poco más los hechos para tener claro de qué estamos hablando. Bueno, en efecto, para incorporar una directiva comunitaria del año 2015, luego haremos referencia a ella, directiva sobre reducción del consumo de bolsas de plástico, que la modificación de la de envases. Bueno, el legislador estatal, o el Estado, mejor dicho, pues aprobó un Real Decreto del 2018, que es lo que aquí importa, establecía pues las siguientes medidas dentro del marco previsto por la directiva, las siguientes medidas para reducir el consumo de bolsas de plástico con carácter de legislación básica en España, ¿no? Que luego, pues la ley foral navarra, que entonces estaba tramitando y que se aprobaría finalmente un mes después,
mes después de este Real Decreto, pero que obviamente lo tenía en mente el legislador navarro, pues en este punto, el artículo 23 de la ley foral, pues endureció esta medida, estableció unas medidas más exigentes, ¿no? Bueno. ¿Dónde estaban las diferencias entre una y otra legislación? La básica y la navarra, ¿no? Pues la legislación básica, el Real Decreto, establecía un calendario de medidas, comenzaba en julio, como ven allí, ven ustedes ahí, de 2018, empezaba con instrumentos puramente económicos, que siempre son menos problemáticos desde el punto de vista de la unidad de mercado, tanto a nivel interno como comunitario europeo. Es decir, la exigencia de cobro de un precio por la bolsa, prohibición de entrega gratuita, que se aplicaba a todo tipo de bolsas de plástico, a excepción de las muy ligeras y las gruesas. Ahora precisaré un poco estos conceptos, aunque ustedes seguramente los conozcan. Las gruesas que contuvieran un mínimo de 70, o sea, que estuvieran hechas de plástico reciclado en al menos un 70%. La directiva se va dirigida a reducir el consumo de bolsas de plástico ligeras, que se llaman, que son cuyo grosor, su espesor es menor de 50 micras. ¿Por qué? Pues porque entonces eran las más usadas en toda la Comunidad Europea, porque no se reutilizan habitualmente y entonces se convierten más rápidamente en un residuo, y además por su poco peso pues tienden a convertirse en basura, un residuo disperso, ¿no? Que pues susceptible de agravar el problema que está en la base de esta legislación última de productos de plástico de un solo uso, incluidos que son las bolsas de plástico ligeras, el problema de la contaminación marina por plástico, ¿no? Para la biodiversidad marina. Bueno, dentro de las ligeras, las que no llegan a 15, están las muy ligeras, eso no llegan a 15 micras de espesor, que son las que se usan normalmente pues, con fines de higiene o para evitar pérdidas de alimentos y pues, donde recogemos, por ejemplo, la fruta o la carne en los supermercados, esas cosas tan ligeritas, ¿no? Luego las gruesas son las que tienen un espesor a partir de 50 micras, ¿no? De esas no se ocupa la directiva directamente, solo incidentalmente, porque no se consideran plásticos de un solo uso. Se suelen reutilizar con más frecuencia, o sea, para otros usos posteriores, incluso para tirar la basura, ¿no? O envases en los contenedores de envases, o para otros usos, porque los más fuertes tienen más consistencia. Bien, bueno, pues el calendario estatal continuaba a partir de 1 de enero de 2020, introduciendo ya, cuidado, que ese es el centro de atención del problema que vamos a considerar, ya restricciones a la comercialización, es decir, prohibiciones de entrega de determinados tipos de bolsas, ¿no? Que en la legislación estatal, pues a partir de 1 de enero de 2020, aparte de las fragmentables, que ya están prohibidas por la nueva directiva con carácter general, la de plástico de un solo uso, pues se prohibía ya la entrega de bolsas convencionales, pero que no estuvieran hechas de al menos un 50% de plástico reciclado, que no contuvieran al menos en su producción un 50% de plástico reciclado. Y luego se completaba en 1 de enero de 2021 ya con la prohibición respecto de las ligeras, incluidas las muy ligeras, de cualquier tipo de bolsa que no fuera compostable, bolsas de plástico compostable, plástico hecho de material orgánico y susceptible de transformarse en compost en una instalación adecuada como la basura orgánica, ¿no? Bien, ese era el planteamiento, eran medidas que se iban sumando unas a otras, ahora veremos el desenlace hasta de hoy, se iban sumando unas a otras. Navarra adelantó
adelantó el calendario en algunos extremos y sobre todo agravó las restricciones a la comercialización de bolsas. ¿En qué sentido? Empezó también con las mismas fechas de referencia, las tomaba el Real Decreto en julio del 2018, con instrumentos económicos, obligación de cobrar un precio, con la única excepción, las ligeras o compostables, excepciones menores a las previstas por el legislador estatal. Pero bueno, pero sobre todo, porque ya os digo que los temas de instrumentos económicos no son conflictivos, sobre todo, ya a partir de 1 de enero de 2020, sin llegar al tercer escalón del calendario, ya prohibió todo tipo de bolsas de plástico, o sea, la entrega de todo tipo de bolsas de plástico, que no fueran compostables. Muy ligeras, ligeras y gruesas también. Con lo cual se pueden advertir, aparte de esas diferencias de calendario, el recurso lo denunció todo, pero en realidad veremos el centro de atención son siempre las restricciones a la comercialización. Y a este respecto se puede advertir las diferencias a día de hoy, porque en este punto ni la legislación básica ni la navarra han cambiado. Entonces, a día de hoy hay aspectos comunes, en efecto, ligeras y muy ligeras, tanto en el conjunto de España, y que yo sepa ninguna otra comunidad ha dado regulaciones propias en este sentido. Ligeras y muy ligeras han de ser material compostable. Hay diferencia esto que en el resto de España, pues las muy ligeras pueden entregarse gratuitamente. En Navarra es lo mismo, pero también se ha de cobrar por ellas. Y toda la diferencia más importante se encuentra en relación con las bolsas gruesas, de más de 50 micras. De 50 micras o más. Porque en el resto de España son admisibles, se usan, son ahora las más frecuentes en los supermercados, al menos aquí en Alicante. Bolsas hechas de material reciclado en al menos un 50%. Que además, si ese porcentaje llega o supera el 70%, se pueden entregar gratuitamente, lo hemos visto en el calendario. Pero ese tipo de bolsas no son susceptibles de comercialización, de entrega en Navarra, que solo todas ellas, hasta las gruesas, han de ser compostables. Aparte de que también, en todo caso, la entrega a partir del 1 de enero de 2020 ha de ser onerosa. Bueno, pues esta es la diferencia, ¿no? Que hay son las bolsas habituales ahora, como les decía, en los supermercados aquí en Alicante, imagino que en muchos sitios, bolsas de plástico convencional, hechas al menos gruesas, porque de 50 micras en adelante, estas son del mínimo de 50 micras, pero hechas de material reciclado en al menos un 50%. Hay unas, si pasan, si llegan al 70%, pues, o propasan, pueden ser de entrega gratuita. Este tipo de bolsa, legalmente fabricada y comercializada, fabricada también en Navarra, legalmente, obviamente, pero legalmente comercializada en el resto, pues no es susceptible de comercialización, de entrega, porque este es el principal uso de este producto, el principal destino de este producto, su entrega al consumidor en los puntos de venta en Navarra, ¿no? El producto legalmente fabricado y comercializado en el resto de España no lo puede ser en Navarra. Pero esto pasamos ya a esa óptica comunitaria. El punto de partida. El punto de partida es que en derecho comunitario es que esto de que un producto legalmente fabricado en un país, en una parte del país, porque estos efectos es lo mismo. Bueno, perdón, que un producto legalmente fabricado, comercializado en alguna parte de la Unión Europea no pueda ser objeto de comercialización en un país, en otro país, o en una parte del país, aquí te decía, donde sea, por la existencia de requisitos, restricciones a la comercialización de ese tipo de productos basados en las características del producto
producto, en este caso, pues la composición, toda restricción a la comercialización de un producto legalmente fabricado, comercializado en otras partes de la Unión Europea, por razón de las características del producto, esto en el derecho comunitario de la vida, digamos, constituye un obstáculo comercial, una medida que supone un obstáculo a libre circulación de mercancías. Lo que se llama en el comunitario una medida de efecto equivalente a una restricción cuantitativa a la importación, aunque se trate de medidas no discriminatorias. Esto es la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de toda la vida. No quiere decir que estén sistemáticamente prohibidas estas regulaciones que crean este tipo de obstáculos, pero han de pasar un examen. O sea, son admisibles siempre y cuando estas restricciones, lo que importa es que se genere este tipo de restricción para un producto que se comercializa legalmente en otra parte y en base a las características del producto. Pues la restricción estará justificada si se puede amparar en un objetivo legítimo, lo que, como ustedes saben, en derecho comunitario se llaman razones imperiosas de interés general. En mi época, cuando hice la tesis, se traducía esto como exigencias imperativas. Siempre pensé que era más correcto imperiosa. Ahora es como se traduce. Razones imperiosas de interés general y que sea proporcionada a los objetivos previstos. Bajo esas condiciones, pues estas restricciones debidas a la disparidad de legislaciones en esta materia entre los países miembros, pues no está prohibida. No está prohibida. Y es admisible. Ahora bien, sigue constituyendo, en esos casos, cuando la disparidad está legítima por sus objetivos y por su proporcionalidad, esa simple existencia de disparidades legislativas, que no están prohibidas, sigue siendo un problema comercial, sigue generando lo que, eso, como les decía, se ha llamado toda la vida un obstáculo técnico al comercio. Y por eso, como eso esa situación no es deseable, la Unión Europea quiere compatibilizar protección de los intereses que hay detrás legítimos de este tipo de regulaciones, aquí el medio ambiente u otros, con la libre circulación. Por eso la Comunidad Europea desde hace mucho tiempo ha emprendido, bajo distintos enfoques, una ingente labor de armonización de legislaciones en este campo, de la prevención o superación, si ya existían, de obstáculos técnicos al comercio, armonización de legislaciones nacionales. Entonces, lo que se trata ahora, este es el punto de partida para entender todo lo demás. Lo que se trata ahora de ver es cuál es el estado de la armonización de legislaciones en el campo de las bolsas de plástico, de sus características, vamos, de cara a la comercialización, los requisitos que tienen que cumplir para poder ser comercializadas, ¿no? Bueno, a este respecto tenemos que referirnos a tres normas, ¿no? La normativa de referencia se compone de tres piezas. Para empezar, la legislación comunitaria de envases, la directiva del 94, que ha sido modificada después en varias ocasiones, porque las bolsas de plástico que se entregan al consumidor en los puntos de vista son un envase, tanto si son ligeras como muy ligeras como gruesas. Envases son siempre, ¿no? Y entonces siempre han estado sometidas, desde que existe esta legislación, a la directiva de envases. Luego se sumará una modificación de la directiva de envases específica para las bolsas de plástico, que luego veremos, el 2015, y a esto se unirá, aunque ya les diré que sin trascendencia excesiva para el problema que aquí nos importa, si para otros productos, para la bolsa de plástico, la nueva directiva de plásticos de un solo uso, el 19. Vamos una a una, a ver cuál es el estado de la armonización en esta materia. Bueno, como ustedes saben, la directiva de envases, que se aprobó pues porque ya empezaba a haber diversidad legislativa en este campo, por parte de las legislaciones nacionales, sobre el tratamiento de envases y residuos de envases, que empezaba a causar problemas comerciales, el caso famoso de las envases para
para cerveza y bebidas refrescantes danesas, un simple ejemplo. Bueno, se aprobó esta normativa. Fíjense ustedes que ya existía como título competencial específico en la Unión Europea, en la Comunidad Europea se llama entonces, el medio ambiente, desde el año 86, pero no, se aprobó como legislación de armonización, amparo de la competencia para armonización de legislaciones. Bueno, sí. Pero bueno, como les decía, no llevó a cabo una armonización completa de la materia en todos los aspectos, los sistemas de gestión, de reutilización o valorización, reciclado de envases, pero sí en un punto trascendental para el tema que nos ocupa. En cuanto, ahí sí llevó a cabo una armonización completa, que es en los requisitos de los envases desde el punto de vista ambiental para su comercialización. Eso se armonizaron de forma completa. ¿Cómo? De la manera como lo que se llama el nuevo enfoque en materia de armonización para simplificarlo, hacerlo más eficaz, ¿no? Esos años previos al 92. Bueno, que consiste en que lo que se regulan, se armonizan, son los requisitos básicos, esenciales para la comercialización del producto, aquí de cualquier envase, desde el punto de vista ambiental, de forma muy general, ¿no? Los requisitos, en este caso, para los envases, pues muy genéricos, ¿sí? No deben tener el tamaño, más peso, tamaño del necesario, que deben estar hechos de material reciclable o reutilizable y que no deben contener sustancias peligrosas en la medida de que no sea imprescindible, etc. Bueno. Y con remisión, este es el nuevo enfoque, a las normas técnicas aprobadas por organismos privados, el Europeo de Normalización, cuyo cumplimiento permite presumir que se cumplen los requisitos esenciales o básicos en este campo, en cualquiera de estos, ¿no? Que son los únicos obligatorios. No es obligatorio, está muy bien hecho este enfoque, ¿no? No es obligatorio el cumplimiento de determinadas normas técnicas, sino solo los requisitos básicos, pero te presume cumplir las normas técnicas y tenerlo acreditado con una etiqueta, pues te presume que el cumplimiento. Bueno, pero la idea fundamental es que se armonizaron completamente los requisitos de comercialización de envases, con el añadido, lógico en estos casos, artículo 18 de la directiva de envases, diciendo que los productos que cumplan estos requisitos básicos pueden circular libremente. O sea, que ningún país puede establecer requerimientos distintos o más exigentes en esta materia que impida la libre circulación de este tipo de productos y de envases. Obviamente en ese momento no existía ningún requerimiento ni para bolsas ni para otro tipo de envases de que fueran de material compostable, requisito básico, de fueran de material compostable o hechos de material reciclado, que fuera reciclable, pero no que no había exigencias. En fin, bueno, fíjense ustedes, no me voy a detener en el caso porque si no me voy a ir muy lejos, pero que la legislación esa danesa sobre envases de cervezas y bebidas refrescantes, que en su momento, antes de la armonización, a pesar de que planteaba problemas comerciales, superó los exámenes en el Tribunal de Justicia. Sin embargo, una vez armonizada y como se mantenía en sus términos, la Comisión la volvió a impugnar porque sencillamente prohibía la venta. Los aspectos no eran discutibles porque a falta de esa armonización completa, pero prohibía la comercialización en Dinamarca de cerveza en latas. Claro, este es un envase que cumplía los requisitos básicos y entonces ningún país podía prohibir su comercialización. Y se volvió a impugnar. El asunto se arregló, digamos, extrajudicialmente. Sí que hubo conclusiones del abogado general muy interesantes, pero no llegó a sentencia porque retiró esa prohibición de la marca. Pero este es el asunto, ¿no? Bueno, llega la directiva nueva de bolsas de plástico mucho después, de bolsas de plástico ligeras, del 2015. Aquí se trata de eso, de combatir el problema que antes hemos dicho, los plásticos de un solo uso, la contaminación marina que producen, empezando en esta directiva con las bolsas de plástico ligeras, que son un producto de plástico de un solo uso.
¿Qué es lo que hace, en lo que a nosotros nos importa esta directiva? Pues lo que hace es prevé, obliga a los estados a adoptar medidas de reducción, pero abre una baraja de opciones, instrumentos económicos, etc., pero incluida la posibilidad de introducir restricciones a la comercialización. Para lo cual, la modificación, que es una modificación de la directiva de envase, lo que hace es alzar en relación con este tipo de envase, la armonización completa que con carácter general en esta materia establece la directiva de envases. Y entonces alza, o sea, dice, como excepción al artículo 18 que antes hemos dicho, pues los estados podrán establecer restricciones a la comercialización. Bien, variadas o incluso prohibiciones, o prohibiciones como las... Cuidado, desde la perspectiva que estamos viendo comunitaria nos importa no solo la legislación navarra, sino la básica. La básica también contiene restricciones a la comercialización de bolsas de plástico, como hemos visto. Bueno, ambas. Bueno, alza la prohibición y entonces pero pone como condición que esas restricciones, si se adoptan, que no es imperativo, hay muchos países que han optado simplemente por medidas, instrumentos económicos, impuestos o precios, que si se adoptan sean proporcionadas y no discriminatorias. ¿Esto que es una originalidad directiva? No, es la consecuencia de que cuando desaparece la armonización completa en un campo determinado, aquí se alza la armonización completa, volvemos al lugar de origen, a la aplicación directa de las reglas de la libre circulación de mercancías del tratado que obligan, bueno, vale, ya vuelve a caber la diversidad, pero cualquier diversidad que se establezca, aunque sea indistintamente aplicable, tratándose de esto que estamos hablando, pues necesita una justificación que no sea una medida discriminatoria para productos de fuera y sobre todo, porque lo normal es que no sean discriminatorias, que esté justificada, que sea proporcional en relación con sus objetivos. Esto es el sistema. Pero ya ven ustedes, ¿por qué toma esa medida para las bolsas de plástico esta directiva? Porque persistía la armonización completa y para este punto se alza. Muy bien. A partir de ahí van a ser posibles las restricciones como las españolas y de otros países, algunas más intensas incluso, a condición de una justificación. Esto escuchen porque este es otro problema adicional en este punto para las bolsas que regula la directiva. Las que consideran plásticos de un solo uso, ligeras, incluidas muy ligeras. ¿Y vale esto para las gruesas, o sea, las de 50 micras o más? En realidad la directiva no aborda el tema directamente de este tipo de bolsas, que no es el objeto de preocupación fundamental. Hay un artículo de esta directiva que hace una referencia diciendo, bueno, los Estados miembros podrán también tomar medidas para reducir cualquier tipo de bolsa con independencia de su espesor, pero no menciona entre esas medidas posibles para este otro tipo de bolsa, no menciona las restricciones a la comercialización. Vean usted, habla de instrumentos económicos, objetivos y tal, pero y sobre todo, ya no es esto, que no los mencione porque es un ejemplo, sino que como está directamente en el ámbito de aplicación de la directiva, no alza respecto de este tipo de bolsas de armonización completa, o al menos no de forma clara. Lo que les quiero decir, que es un tema o sea, bueno, no tengo la respuesta. De hecho, yo creo que yo sepa, la Comisión no ha cuestionado la regulación española ni otras similares en otros países, pero sería discutible. Creo que sí que se lo ha planteado la Comisión, que ha leído algún documento que así lo pone en manifiesto, que no está claro que los Estados miembros puedan establecer cualquier otro tipo de medidas para reducir el consumo de bolsas gruesas, pero no está claro que puedan establecer también restricciones a la comercialización, es decir, prohibiciones completas o parciales por tipos de bolsas de este tipo de bolsas. Lo dejo como cuestión, pero para que vean cuál es el planteamiento en la comunidad. Hay un estudio muy reciente del estado de la cuestión de la propia comisión que se ve que hay muchos se han tomado decisiones diferentes hasta respecto a los distintos estados miembros. Sobre la directiva de plásticos de un solo uso,
lo que hace es también alzar esta prohibición cuando se trata de productos de plástico de un solo uso que constituyen envases, que no siempre ocurre, levantar la armonización completa en relación con otro tipo de productos. No con las bolsas de plástico ligeras, las gruesas no se consideran plástico de un solo uso, no, porque ya está avanzada, ¿no? Por lo tanto, en lo que nos concierne, no introduce ningún cambio en el estado de la cuestión. Pero luego haremos, a propósito de otro tipo de plásticos de un solo uso, un examen tipo test al final después de ver la jurisprudencia española. Entonces, lo que les quiero decir es que en el sistema comunitario, tanto la normativa del Estado sobre reducción de bolsas de plástico como la Navarra, puesto que ambas incluyen restricciones a la comercialización, necesitan, es admisible ahora esa disparidad, pero necesitan justificación. ¿En qué términos? Pues eso, proporcionalidad, que la jurisprudencia comunitaria lo entiende como idoneidad, necesidad, coherencia, no entra en ponderación, es relación fines y medios, no entra en asunto de ponderación de fines, proporcionalidad en sentido estricto, es esto. Pero bueno, se hace con seriedad. Es decir, es un examen lo que lo planteo aquí porque él no lo hace la sentencia del Tribunal Constitucional en relación con el problema nuestro interno, pero que en la comunidad hay que hacerlo y que hay que superarlo. ¿Está justificada estas restricciones? Bueno, pues hay que atender a los objetivos, no basta con decir que es el medio ambiente. Por ejemplo, para la restricción en relación relativa a las ligeras y muy ligeras, que solo pueden ser compostables, tanto el Real Decreto como la Ley Foral, en su preámbulo, ponen como justificación, bueno, pues esto a compasar esta medida con la imposición de la recogida separada de los residuos orgánicos, puesto que estas bolsas pueden ir al mismo contenedor para luego su transformación en compost. Bien, es un objetivo legítimo. Yo desde este punto de vista, que me ha parecido, por lo poco que Navarra está en esto mucho más avanzada ya, y lo estaba ya en esos momentos, que otras partes del resto de España, pues se podría considerar, desde el punto de vista de la coherencia, que también es importante aquí, una medida justificada. Usted, pues esto lo que queremos hacer es esto que se convierte en compost y como tenemos establecido el sistema, pues va a contribuir a ello. En el caso español, en Alicante no existe y los calendarios para la recogida separada del compost de los bioresiduos van mucho más allá. Es decir, se podría decir, no voy a entrar, es decir, un problema que no se ha discutido en el caso español y que creo que se hay que discutir, porque además también se dice, pues bueno, este tipo de bolsas, en fin, al final estás cambiando unas por otras y estas, aunque bueno, son más inocuas, tampoco tienes que tener cuidado, no se pueden reciclar junto con el plástico normal, en fin, bueno, pero ese es el problema, ese es el debate. Y en cuanto a las gruesas, bueno, el problema es previo, es la admisibilidad de las restricciones. Pero bueno, suponiendo que sean admisibles, el mismo problema de justificación, aquí yo no veo ningún problema de justificación, tanto, desde luego, para el caso Navarro, el mismo que ligeras y muy ligeras, es decir, convertir todo eso en compost. Y en caso español, pues lo que se dice en el Real Decreto es ¿por qué se impone un porcentaje mínimo de plástico reciclado? Bueno, pues para fomentar el reciclaje de plástico, ¿no? Abrirle un mercado, darle más mercado. Bien, es una justificación y desde ese punto de vista yo creo que es proporcional. Pero bueno, este es el debate que creo que hay que hacer en este caso. Bueno, y una última cuestión que hay que cumplir en el ámbito comunitario europeo, otra regla no sustantiva para el tipo de regulaciones restrictivas de la comercialización, sino procedimental de prevención de obstáculos, que existe desde el año 83, que ahora está su regulación, un Real Decreto de una directiva de 2015, pero que es cumplir lo que se llama el procedimiento de información en materia de reglamentaciones técnicas. Cuando un país va por una reglamentación técnica, tiene que comunicar el proyecto a la Comunidad Europea para su examen, para
a ver, para que compruebe con los criterios estos que no crea un obstáculo injustificado al comercio, es justificable, la Comisión y otros Estados miembros. Bueno, y hay que esperar un tiempo, hay que dar a la Comisión un tiempo para que haga ese examen, hay que hacer no se puede aprobar antes de que pase un determinado plazo, desde que sea comunicado. Bueno, y no nos llamemos a engaño, aquí la expresión reglamentación técnica no tiene un sentido formal, sino material. Puede ser una ley, puede ser leyes que incluyan especificaciones técnicas. Y especificaciones técnicas, desde luego, son todas aquellas que establecen requisitos sobre las características de los productos para su comercialización. Estas son especificaciones técnicas, estas son normas que en proyecto hay que comunicar a la comunidad porque ya ha dejado de estar armonizado, ¿no? Bueno, en el caso del Real Decreto sí se hizo. Bueno, vamos a ver. Otra cosa que establece la directiva, pero desde el 83 ya creo, es que cuando en el texto que se publica de la disposición que sea, hay que hacer referencia a que se ha cumplido el procedimiento. ¿Cierto? Y guiándome solo por eso, he hecho una integración más, pero no hace falta. Bueno, en el caso del Real Decreto Nacional se ha cumplido. Se pone ahí, lean usted el preámbulo, que se notificó en fase de proyecto a la Comisión. La ley foral navarra no lo dice en su preámbulo. No sé si se cumplió o no, pero no lo dice. Y cuidado, que aunque sean leyes lo tienen que decir. Miren ustedes la nueva ley de residuos, vean al final que también, como contiene este tipo de reglas técnicas, pone y se ha cumplido, la nueva ley de residuos estatal, se ha cumplido el procedimiento de información. Bueno. Consecuencia cuando no se cumple el procedimiento de información, pues es que esto ya está resuelto por el Tribunal de Justicia, un incumplimiento del derecho comunitario que puede llevar a la inaplicación de esas normas. Es decir, si es verdad que no lo sé, igual, vamos a ver, en la parte que es coincidente la reglamentación navarra con la nacional no hay problema. La notificación de la nacional cubre, o sea, el tema de las bolsas ligeras y muy ligeras, pero en las gruesas, sea no posible establecer esas restricciones, pero hay que notificar el proyecto, y puesto que es una reglamentación, una regulación en Navarra exigente, pues es dudoso que se haya cumplido por lo que les decía. ¿Y qué pasa si no se cumple? Pues puede llevar a la inaplicación. ¿Veis? Si fuera así, si fuera cierto que no se ha cumplido, pues, y alguien en Navarra que entregara en su comercio bolsas gruesas del tipo normal, de las que se comercializan en el resto, de estas de 50 plástico, 50 reciclables, 70, y le quisieran sancionar porque ha entregado una bolsa que no es compostable, podría alegar que se ha incumplido el procedimiento. Y están obligados los tribunales, como cualquier otro incumplimiento, los ordinarios del derecho mundial, a inaplicar. No declarar inconstitucional, contraria al derecho comunitario, simplemente aplicar la ley, o sea, dejaría sin sanción, librarse de la sanción, hasta que no se cumplieran estos requisitos. Bueno, en fin, ya vemos que el derecho comunitario tiene sus cosas. Balance con arreglo del derecho comunitario. Eso. Las restricciones, tanto la ley navarra, la legislación estatal como la navarra, en materia de bolsas ligeras y muy ligeras, son admisibles, lo hemos visto, probablemente justificables, hay que examinarlo, y más, sobre todo, desde luego, sin duda alguna, en el caso navarro. Las gruesas, el problema es previo, como les he dicho, a lo mejor, bien, no se ha objetado, pero a lo mejor sí, pero es un problema de si son admisibles o no, y luego está el problema de si se cumplió o no el procedimiento de información en el caso navarro. Bueno, vamos al caso español, pero ya tenemos la clave, sobre todo, de la justificación de la diversidad en el sistema comunitario. Aquí el asunto en el recurso que presentó de inconstitucionalidad del Estado frente a la ley foral navarra, en este exclusivo punto, el asunto se planteó en términos estrictamente competenciales. Ahora, el abogado del Estado, bueno, el presidente del gobierno y el abogado de su nombre, lo que cuestionó la regulación navarra diciendo, hemos establecido en este punto una regulación uniforme. Se ha establecido una regulación uniforme basada con fundamento en el título competencial del 149 para evitar que
se rompa el mercado interior en esta materia, se creen problemas para el mercado interior, ¿no? Y entonces, pues si fuera esto correcto, que se pudiera usar este título con este fin, en este caso, pues entonces la regulación navarra sería inconstitucional inmediatamente por vicios competenciales, porque no podría establecerse otra regulación más restrictiva en base a las competencias ambientales. Luego el Estado no cuestionó aquí la posible justificación o no desde el punto de vista de la proporcionalidad del exceso navarro, ¿no? Porque, claro, es que no quería partir de ahí. Lo que quería es que quedara claro que el Estado en estos casos puede establecer una regulación uniforme. Aparte de que el otro camino fuera probablemente de pocas perspectivas de éxito. Pero lo que quería era... Esto era lo único que se discutía. Lo que dice, no se discutía la competencia navarra, por la ausencia de normativa estatal, para establecer en base a la competencia ambiental una regulación restrictiva en este campo, desde el punto de vista interno. No se discutía tampoco que el Estado pudiera establecer en esta materia una regulación básica común como legislación básica ambiental, lo cual, cuidado, lo cual ya implica un grado de armonización. Eso no se discutía, que podría haber una regulación básica, pero de carácter ambiental susceptible de superación. Lo único que se discutía es si cabía o no establecer una regulación uniforme con base a las competencias económicas. Solución del asunto por la sentencia de esta cuestión, que era la única relevante. Pues, o sea, se puede usar en este caso el 149.3 para solucionar este problema para un mercado. Bueno, lo que hace en síntesis el tribunal, es decir, el artículo 149.1.13 es un título horizontal, como todos sabemos, y por siempre sujeto, por tanto, a una interpretación restrictiva. Entonces, solo se puede usar, dice, pues cuando las medidas que quiera adoptar el Estado en base a este título, pues tengan una incidencia directa y significativa sobre la actividad económica. Esta es una frase que de esta manera u otra, tradicional, se toma de la jurisprudencia de toda la vida, en relación más bien con la utilización de este título para fijar líneas directrices, o sea, como garantía de la dirección unitaria de la política económica por parte del Estado, para adoptar líneas directrices de actuación en campos económicos que en principio pertenecen a la competencia exclusiva de las comunidades autónomas, industria, vivienda, etc. Bueno, pero en el punto concreto añade en la sentencia sobre la utilización de este título para resolver problemas, digamos, relativos a la unidad de mercado, ¿no? Para dirigir de forma unitaria la política económica, y dice, bueno, esto se podrá usar este título cuando sea necesario hacerlo para garantizar la unidad de mercado, el mercado único, dice, pero en el sentido de para remediar, para corregir distorsiones sustanciales en el funcionamiento del mercado. Es decir, se puede usar este título, pero no en cualquier caso, sino siempre que esa disparidad esté creando una distorsión sustancial. Este es un concepto nuevo y sobre todo aplicado, o sea, ustedes no lo encontrarán en sentencias anteriores en esta materia. Bueno, y esta es la clave del asunto sobre la que tenemos que reflexionar. Bueno, es correcto este nuevo criterio para la utilización de este título para solucionar este tipo de problemas, de barreras técnicas, es un criterio razonable. Antes de eso, aunque no voy a insistir mucho en ello, la sentencia, a mi juicio, es bastante, tiene sus pegas, ¿no? En apreciaciones de hecho, cuestiones de hecho. Primero, si ustedes la leen, se dan cuenta de que no está examinando el problema de los problemas para la unidad de mercado que puede plantear esta diversidad desde la óptica que hemos visto comunitaria, de que la simple existencia de una regulación dispar sobre las características de un producto, pues, como dice, sea un obstáculo. No, está pensando, lean usted la sentencia, quizás por el planteamiento de la abogada del Estado, tampoco, a lo mejor no el mejor en este caso, está pensando en otro tipo de distorsiones, ¿no? Que si las distorsiones que esta diversidad puede producir en el sector de la distribución,
en si a consecuencia de la legislación navarra puede haber un desabastecimiento de bolsas compostables, las únicas que se admiten pues, en el comercio navarro. No se discute esto mucho, pero vamos, deja entrever, o sea, que este es el asunto considerado. Y luego hay reflexiones sobre cuál es la verdadera naturaleza de la regulación, a mi juicio innecesarias, pero no siempre del todo correctas, sobre si realmente lo que quería el Real Decreto era establecer una regulación uniforme, económica, o simplemente una regulación ambiental, básica, común, en materia ambiental. No sé, la sentencia dice, ni en el Real Decreto se habla del unidad de mercado, ni dice en la memoria tampoco, eso no es correcto. Pero bueno, no es lo relevante. Lo relevante es que lo que va a apreciar el tribunal es que en este caso, a la vista de las alegaciones del Estado, de los elementos de juicio que extrae de esta norma, de toda la documentación preparatoria, pues no está claro que la diversidad atacada, en este caso, creada por esta legislación navarra, vaya a crear una distorsión sustancial del funcionamiento del mercado, entendido en esos términos. Y como no está aprobado, pues dice, las cosas vuelven a su punto de origen. No se puede usar el 149.1.13, entonces esto es simplemente el Real Decreto es normativa básica ambiental, pero mejorable por las legislaciones autonómicas, como ha hecho, por tanto, legítimamente la legislación navarra, que no se puede declarar inconstitucional. La cuestión es no me entretengo más en esto. Este nuevo estándar, que les digo, este es nuevo, ¿no? ¿Es razonable? ¿No es razonable? Para este tipo de problemas, de las barreras técnicas, ¿no? Creadas por disparidad de legislaciones en este caso, y veremos ahora, luego también podría ocurrir con otros plásticos de un solo uso. Pues miren ustedes, vamos a ver. Es lo que les he dicho antes, que reflexionar un poco más. Evidentemente, en España, pero nadie ha partido nunca de eso, no existe, por así decirlo, una competencia horizontal para armonizar legislaciones causantes, para evitar disparidades, barreras técnicas comerciales, ¿no? que permita al Estado regular pues, toda clase de productos, establecer la regulación correspondiente a las características de los productos, cualquiera que sea su finalidad, con el fin de evitar que esto genere problemas. O sea, no existe, digamos, el equivalente a una competencia de armonización de legislaciones como en el caso comunitario con estos fines, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que armoniza? Cuando establece el Estado las regulaciones uniformes, ¿sobre esto en qué se basa? O sea, todo depende de los títulos competenciales que haya utilizables en cada caso. Entonces, muchas materias, el Estado dispone de competencia legislativa exclusiva e incluye pues, la regulación de las características del producto, si hace falta, por razones de seguridad, entonces no hay ningún problema, ¿no? O sea, yo qué sé, telecomunicaciones, marina mercante, pesas y medidas, en fin, muchos productos farmacéuticos ahí, que haya una regulación que ya impida de raíz, porque es uniforme, la creación de estos obstáculos, pues va de suyo por la existencia de una competencia legislativa exclusiva que incluye estos aspectos, ¿no? Ahora, cuando no existe este tipo de títulos, en los casos que se usan otros y los casos que han llegado al Tribunal Constitucional, pocos en realidad, y entonces con resultado dispar, por ejemplo, o sea, que no se cabe extraer una en línea, porque no hay muchos asuntos de estos. Por ejemplo, vamos según jurisprudencia antigua, en materia de reglamentaciones técnicas sanitarias, pues el Estado legítimamente podía usar el título Bases de la Sanidad Interior. Cuidado, una competencia básica, pero que, según el Constitucional, y además incluyendo ahí en la interpretación, o sea, como refuerzo del título pues el garantizar la unidad de mercado, dice, bueno, en estos temas que conciernan a la sanidad, la regulación
son necesariamente estatales comunes y sin la posibilidad de apartamiento. Sobre esa base, pues hay mucha legislación, ¿no?, que se basa en ese título, juguetes, todos temas alimenticios, sanitarios, etc. Y en otros casos, por ejemplo, tampoco da la clave del asunto la sentencia sobre la ley de garantía de la unidad de mercado, porque ahí aborda un tema diferente. En la ley de garantía de la unidad de mercado, el Estado se pasó y para atajar por lo sano, digamos, intentó cortar por lo sano este tipo de problemas. ¿Cómo? Imponiendo de forma incondicional, generalizada, el reconocimiento mutuo de legislaciones entre comunidades autónomas, ¿no?, o incluso de la ausencia de regulaciones. Esto, por razones muy variadas y muy pertinentes, se considera inconstitucional. Pero este era el tema planteado entonces, ¿no? No resuelve si esta normativa, el 149.1.13, se puede usar con fines de armonización de los requerimientos técnicos para productos específicos. Y en algún caso que esto se ha planteado, no en relación con el 149.1.13, pero sí un título análogo, que sería el 149.1.1, en relación con la libertad de empresa, el caso de las máquinas de juego. Ahí simplemente, fijaos, para que vean ustedes la diferencia con el otro caso de las regulaciones sanitarias, máquinas de juego, el tribunal dijo, pues mire usted, negando la mayor, o sea que la simple disparidad de regulaciones en este tema, pues que suponga un obstáculo, pueda crear obstáculos, ¿no? Porque habrá que diversificar la producción, pero que entonces, pues negando eso, pues no vale la utilización del 149.1.1 en relación con la libertad de empresa, o lo mismo valdría decir de 149.1.13 para armonizar. De hecho, en máquinas de juego, en requisitos no de seguridad, sino, digamos, de protección del consumidor, no existe en España, como consecuencia de esta sentencia, ninguna regulación uniforme. Con lo cual, es un campo, digamos, virgen. Y frente a esto, esta tesis de esta sentencia de máquinas, ¿no?, de negar la mayor, de que la disparidad sea un obstáculo, pues ese es el lado positivo que le veo a esta sentencia. Introduce un criterio impreciso, que la distorsión sea, porque aunque no esté pensando en este tipo de problemas, esto cuando se vuelve a plantear el asunto, esta jurisprudencia se va a invocar y se va a pensar en el criterio de la distorsión sustancial. Entonces, introduce un criterio, bueno, pues el 149.13, si es necesario, se puede usar, pero siempre y cuando se justifique, el cual será todo pasado, cuando ya haya regulaciones, se ha creado una distorsión sustancial. Es decir, el Constitucional enjuició un caso en el que la única regulación discrepante era la Navarra, pero ahí sí salen 5 o 6 o 17 regulaciones que exceden cada una a su modo la básica estatal. Eso había una distorsión sustancial, que justificara la imposición de una regulación. No, bueno, esto es lo que queda abierto. Yo añado que en la práctica hay ocasiones en las que este criterio de la distorsión sustancial no es operativo. No es operativo quiere decir, sea más ortodoxo o no, el Estado ha usado y va a seguir usando el 149.1.13 para armonizar regulaciones técnicas si no tiene otro título a mano disponible. ¿Cuándo? Cuando se trata de incorporar armonizaciones completas, donde simplemente es que no cabe ni a escala comunitaria ni a escala interna, por supuesto, la divergencia. Y entonces, sea más o menos ortodoxo, pues en ninguna comunidad autónoma, pues si no, se va a quejar, porque pues ¿qué hay que esperar? A que se aprueben 17 regulaciones, pues se hace de una vez y nadie se queja. Y es que estos hay ejemplos pasados y los va a seguir viendo futuros. Pues la regulación de las máquinas, de la seguridad de las máquinas, Eso, armonización completa, requisitos de seguridad de las máquinas en la Unión Europea. ¿Cómo se incorpora eso? En base, lean ustedes, al 149.13. ¿Alguien se ha quejado? No. Y no nos vayamos más lejos. En materia de envases, desde la directiva de envases, los requisitos de comercialización de los envases con carácter general están armonizados de forma completa. ¿Cómo se incorporó eso? En la ley de envases del 97, que sigue vigente de forma reglamentaria, en base
al 149.13 más el 23. ¿Alguien lo ha puesto en duda? No. O sea que esto, desde el punto de vista... Pero cuando no hay, la organización no sea completa, pues bueno, por lo menos, en lugar de negar que eso constituye un problema, pues ahora parece que se podrá usar, si no tenemos otros títulos más a mano, el 149 al 13, si se acredita la existencia de una distorsión sustancial. Y en ese sentido, pues considero que bueno, que a efectos prácticos el nuevo criterio no está mal. Pero en todo caso, y este sería uno de ellos, las bolsas de plástico, ¿no? No hay armonización completa, no se ha acreditado, de momento al menos, que las diferencias generen distorsión social, luego no puede haber regulación uniforme. Pero en todo caso, aspecto omitido por la sentencia, no se planteó, pero se podría haber sacado a colación, y en todo caso hacer alguna referencia al asunto. La justificación. Lo que hemos visto que se hace en la Comunidad Europea, cuando hay divergencias se les exige la justificación en términos de proporcionalidad. Y aquí, ¿con base a qué? Pues hombre, en el artículo equivalente en nuestro sistema de la prohibición de las medidas de efecto equivalente, el 139.2, que en las pocas ocasiones en que se ha aplicado directamente el título principal, pues se ha interpretado en clave de la jurisprudencia comunitaria, que no prohíbe solo los obstáculos discriminatorios, o sea, medidas discriminatorias también por las medidas que no sean justificables en términos de proporcionalidad en relación con sus objetivos. Simple relación de medios a fin, pero bueno, eso. Es verdad, pero bueno, vamos a ver que incidentalmente una sentencia de la serie esta de las que juzgó la ley de garantía de la Unión de Mercado parece querer dar una interpretación más restrictiva de esta cláusula residual y ceñirla simplemente, o sea que no es lo que ocurre en el ámbito comunitario, a la creación de medidas proteccionistas, o sea, que sean discriminatorias formal o materialmente. Evidentemente, la regulación navarra, pues no creo que sea proteccionista, no creo que esté protegiendo a los fabricantes navarros de bolsa compostable, no creo que sea así, no, o sea, no creo. Entonces, quedaría, con la regla 139.2, si se impone este nuevo criterio, pues imposibilidad de examen. Bueno, bien. No me parece correcto, Pero bueno, pero en todo caso, queda otro parámetro de examen de la justificación que también, y aquí la propia sentencia lo podría haber usado sin salirse del plano competencial, que es la ley de garantía de la unidad de mercado, que es inconstitucional en este exceso de imponerle reconocimiento mutuo, pero no en otros extremos, donde se dice, con carácter de legislación básica, 149.1.13, que cualquier regulación afectante a la libre circulación de productos, de personas, establecimientos de empresas, necesita una justificación en términos de su fin, razones de interés general y de su proporcionalidad. Esto se podría haber aplicado en este caso simplemente pues sin salirse de la plano competencial, aunque no lo sacara directamente a colación en el buen estado, para hacer ese examen que seguramente hubiera superado la regulación navarra, pero hacerlo. Y esto creo que no puede faltar, o sea, la sentencia no debe dar la impresión de que ese examen es innecesario. Esto tiene, por una vía u otra, es necesario. Bueno, balance, pues eso, el balance en este tema, pues, por la regla de la sentencia, pues, bien, como no se puede usar el 149.13, de momento al menos en este punto, porque no hay una acreditación de que la disparidad normativa genere una distorsión sustancial, pues, ni a título a posteriori, ni desde luego a carácter preventivo, las comunidades autónomas pueden establecer, como ha hecho la Navarra, en base a regulaciones más exigentes, que es el esquema típico de funcionamiento de la competencia ambiental. A propósito, entre paréntesis, efectos de armonización de regulación uniforme, no parece que en ningún caso cupiera utilizar, en principio, el propio título de legislación básica en materia ambiental, porque por esa apertura que tiene ese título a las normas adicionales de protección. Bueno, bien. En segundo lugar, eso, el Estado, pues en estos casos solo puede, según esta jurisprudencia, imponer una regulación uniforme si puede acreditar, yo creo que a título preventivo también, o a posteriori, que la disparidad puede generar distorsión sustancial. O, como yo he añadido antes, yo creo que en los casos de armonización completa. Pero en todo caso, eso, se debería exigir la proporcionalidad de las medidas autonómicas, eso, discrepante, o sea, que superan el estándar.
Bueno, esto no voy a ocuparme ahora. Vamos a poner el test de la regulación nueva, que no ha sido juzgada. La Directiva 19 introduce medidas para reducción de otro tipo de plásticos de un solo uso, esos que se encuentran más en las playas y causan el problema del medio marino. Establece un régimen diferenciado de actuaciones según tipo de productos y tal. Bueno, pero para algunos de ellos, y para algunos de ellos que pueden ser envases también, hace lo mismo que hizo la de bolsas de plástico para las bolsas de plástico. Alza la armonización completa, es decir, abre la vía a que se establezcan, no obligatoriamente, pero se pueden establecer restricciones a la comercialización a condición de que sean no discriminatorias y proporcionadas. Bueno, ¿qué ha hecho? Estos casos son dos. Esto está los vasos de plástico para bebidas, ¿no? Unas veces serán envase y otras no, depende. Y los recipientes de plástico destinados al consumo inmediato de alimentos, ¿no? Eso siempre pasa, ¿no? Bueno, ¿qué ha hecho la ley de residuos nueva del Estado con carácter de regulación básica en este punto? ¿Ha introducido directamente ya restricciones a la comercialización? No. De momento, para estos productos ha adoptado medidas menos problemáticas. O sea, bueno, también hay posibles, según la directiva, pues, objetivos de reducción, a ver cómo se comporta el sector y a ver si los consigue alcanzar, pues, en fin, de forma voluntaria, y medidas, instrumentos económicos. Obligatoriedad de cobrar un precio por estos productos, por estos envases, o por estos productos, y luego el impuesto, en la medida que se aplique en estos casos, el impuesto nuevo especial para los envases no reutilizables. Pero pospone, hace una mención, pero pospone a ver qué resultado da esto, fijándose si se cumplen de esta manera esos objetivos, la posible adopción de restricciones, eso de prohibiciones, de comercialización de estos productos o de determinadas clases de estos productos. Consecuencia. ¿Las comunidades autónomas podrían introducir este tipo de restricciones? O sea, ¿podría una comunidad autónoma prohibir la comercialización de vasos de plástico o condicionarla a que sean compostables o de recipientes para alimentos destinados al consumo rápido, inmediato? ¿Podría hacerlo? Estamos tengan ustedes en cuenta que fíjense que esta parte de la ley competencialmente la justifica en el 141.13 más el 23. O sea, la pretensión es establecer una regulación uniforme, pero con esta jurisprudencia, o sea, una comunidad autónoma echando mano de esta sentencia para decir, pues oiga usted, o usted me acredita, yo creo que no voy a crear una distorsión sustancial, pues entonces sí lo hago. Desde el punto de vista comunitario es indiferente. O sea, las restricciones, cuando las establezca, si quiere, el legislador básico o alguna comunidad autónoma, tendrán que justificarse en los términos ante la comisión. Pero desde el punto de vista interno, pues la implicación de esta sentencia es ese. Por ejemplo, Navarra, ¿qué ha hecho? La legislación navarra a este punto, que al principio en su redacción original contenía alguna previsión a este respecto también, más allá de las bolsas de plástico, se modificó luego parcialmente el 19 y en este punto no genera conflictividad porque para todos los productos base ahora de plásticos de un solo uso cubiertos que entren dentro del ámbito de aplicación de la nueva directiva, y nos sometemos a lo que se establezca con carácter general por el Estado en su transposición. Así que no lo ha hecho. ¿Pero se puede hacer? Pues eso, esas serían las implicaciones de la sentencia. Pues en principio sí, con la sentencia en la mano. Tendría el Estado que reforzar el supuesto alegando eso, o demostrando la existencia de obstáculos sustanciales. Bueno, y productos que no están regulados por la Directiva de Plásticos de un solo uso, que no regula cualquier tipo de plástico de un solo uso. Por ejemplo, si no me equivoco, porque esto es un tema de mucho detalle, ustedes saben, yo creo que los envases monodosis no están en el ámbito de aplicación de la directiva. Entonces,
¿qué se puede hacer con ellos? Envases monodosis o cápsulas, ¿no? Bueno, ¿qué ha hecho la legislación estatal? De momento no ha introducido ninguna restricción de comercialización. Lo menciona para ver, diciendo a ver qué hace el sector, si reduce también el consumo de estos envases, pero no pone ninguna restricción. Bueno, pero ¿podría serlo una comunidad autónoma? Bueno, aquí estamos fuera del ámbito de la nueva directiva, pero en la medida en que se trate de envases monodosis que sean envases, y la mayoría lo son, yo qué sé, el envase del aceite monodosis, eso es un envase, porque te consumes el producto para que quede el envase. La mayoría son, pues quedan sometidos a las normas de armonización de la directiva de envases. Entonces, desde la perspectiva interna, puesto que el Estado no ha dicho nada, no sería problemático con la sentencia que una comunidad autónoma lo hiciera, al menos que por el tema de la distorsión sustancial, pero desde la perspectiva comunitaria sí sería problemático, porque estaríamos entrando en colisión con la armonización completa de envase. Ahora, si no es un envase, ahí no hay armonización completa de requisitos. Por ejemplo, yo creo en las cápsulas de café, eso no se considera envase, porque se destruye con el producto. Pues ahí, el plano interno es lo mismo, y en el plano comunitario, pues bueno, no hay ningún imperativo de armonización previo. Ahí, pues, las reglas generales, si tú introduces una restricción de armonización, pues la tienes que justificar. Los objetivos y proporcionalidad. Y aquí, pero, por ejemplo, la ley foral esta en Navarra, aun tras su modificación, sí que para las monodosis contiene alguna previsión especial. Se cuida mucho, porque se han aprendido la lección, que cuando sean envases, que sean envases de productos en monodosis, que sea envase, pues para no entrar en colisión con la normativa comunitaria no se pone ninguna prohibición. Pero los que no sean envases sí se prohíbe, yo creo, unas cápsulas de café. No sé, ya está prohibido en Navarra su comercialización, a menos que se trate de envase hecho de material reciclable o compostable. Bueno, efectivamente la restricción se aminora, ¿no? Pero si el plástico no es reciclable y esta exigencia, al no ser un envase, en el resto de España no está. En fin, bueno, este tipo de cuestiones se pueden plantear. Y termino, porque ya me he excedido con creces, pero termino con esa breve reflexión sobre el tema de la responsabilidad ampliada del productor, en el caso de los neumáticos. Esas sentencias que me comentó René, del año 2020 también. La cabecera es esta, 27 de julio. Bueno, el problema brevemente es que para los neumáticos, para los fabricantes de neumáticos e importadores, existe desde hace unos años en España un régimen de responsabilidad ampliada del productor, ¿no? Que, como impone la legislación de residuos, la nueva y la anterior, pues es un régimen estatal, aprobado por Real Decreto. Bueno, Cataluña aprobó el Consejo de Ministros, pero es en ese momento de excepcionalidad, de asunción de competencias por el Estado, de competencias ordinarias de la comunidad autónoma, pero es como si lo hubiera hecho la comunidad catalana en su plan de prevención y gestión de residuos. Estableció en materia de reciclado, de valorización, reciclado de neumáticos, unos objetivos distintos de los establecidos en la planificación relativa a esta materia en los planes estatales, en el sentido de reducir el porcentaje de neumáticos que se pueden destinar a valorización energética. En la planificación estatal es un porcentaje mayor y aquí se reducía, se imponía una valorización de otro tipo de material. Bueno, esta previsión del plan pues fue impugnada ¿por quién? Pues por las cementeras catalanas, porque obviamente pues eso reducía los neumáticos que pudieran obtener allí en Cataluña para la incineración, ¿no?
y cuestionaron pues que esta previsión catalana pues iba en contra de una regulación que conforme a la ley nacional de residuos tiene que ser común y que la regulación, aunque sea un aspecto concreto como es los objetivos de valorización en el marco de un régimen de responsabilidad limitada, afecta de forma sustancial a ese régimen y debe ser, por tanto, objeto de una regulación común. Este era el tema, que se ponía en cuestión por parte catalana diciendo, no, esto no es crear un nuevo sistema o alterarlo sustancialmente, sino ampliar objetivos conforme a las competencias ambientales de mejora. Bien. Quiero decir, la diferencia con lo que acabamos de ver, que el tema cómo se resolvió y cómo se planteó y se resolvió por estas tendencias, era en el principio un tema de legalidad ordinaria. Se trataba de ver si esta previsión por parte de un plan autonómico vulneraba o no la previsión de la ley de residuos de entonces y de la nueva, de que los sistemas de responsabilidad pues tienen que ser establecidos por el Estado, ¿no? Y por vía de Real Decreto, no pueden ser condicionados por normas autonómicas. Razonablemente, estas sentencias pues dicen que en efecto regular los objetivos de valorización influyen de forma importante en la sustancia de estos regímenes y por lo tanto esto no puede al amparo de competencias ambientales cambiarse, ¿no? Entonces los objetivos tienen que estar marcados de forma única y común por el Estado. Bueno, incidentalmente, obviamente la sentencia se plantea el problema de la mayor, pero porque claro, si fuera cuestionable que los sistemas de responsabilidad ampliada del productor tuvieran que ser necesariamente de competencia estatal, es decir, que por ejemplo no se podía crear, si fuera cuestionable, una comunidad autónoma no pudiera crear por su cuenta en su territorio para un producto determinado un nuevo sistema de responsabilidad antes de que lo haga el Estado. En fin, si esto fuera cuestionable, pues todo habría que revisarlo, ¿no? Y a lo mejor la alegación catalana tendría sentido. Pero lo único que hace esta sentencia del Supremo en este punto, creo, es no cuestionarse la constitucionalidad en este punto de la competencia estatal y de la unidad de régimen, la uniformidad de régimen. No cuestionarse. Si se lo cuestionaran, si lo hubieran cuestionado, tendrían que haber planteado cuestión de inconstitucionalidad. No se lo cuestiona. En sentido dice, creo la sentencia, hay razones varias y poderosas para que esto sea así. Varias y poderosas. Pero sin entrar en más profundidades, ni plantearse, por ejemplo, tampoco el fundamento competencial de la unidad de régimen en este punto. ¿Cuál sería? ¿Legislación básica ambiental o sería competencia económica? Bien, fíjense ustedes que no la anterior ley, pero la nueva también basa competencialmente el título de la responsabilidad ampliada no solo en el 23, sino en el 13. Bueno, hasta ahí llego. Quiero decir, supongo que hay, como dice el Tribunal Supremo, hay razones variadas y poderosas para que aquí no se admita la diversidad en este tema. ¿De qué tipo? Pues para el mercado, para la viabilidad de los sistemas, por cumplimiento de objetivos, no lo sé. Supongo que sí, pero les decía al principio, no soy un especialista en esto, no soy capaz de profundizar más y de detallar las razones que justifican que esto, no otras cuestiones, si sea un régimen unitario. Se acabó y perdón por la extensión. Muchas gracias, Germán. Recibe un aplauso virtual, al menos de los aquí presentes. Y ¿sí? No, es dejar de compartir. Ya. Bueno, sí que pensaba que ibas a ser más breve, eso sí, pero tampoco te he querido cortar porque me ha parecido que el desarrollo de tu ponencia pues requería de estos antecedentes que nos has puesto de manifiesto en relación con el primer parámetro, que es el de la Unión Europea, que ciertamente en la sentencia 100/2000 se pasa muy por encima. Y después, pues el análisis del conflicto concreto de la ley foral, en lo relativo a
al tratamiento de las bolsas de plástico. Y por último, bueno, aunque sea muy de pasada, la posición que mantiene el Tribunal Supremo. A mí me parecía que era bastante más, no sé, enfrentada, digamos, aunque me da la sensación de que tú entiendes que las posiciones del Tribunal Supremo y la del Tribunal Constitucional, en cierto modo, pueden ser compatibles o se pueden compaginar. Tal vez porque sitúas lo que dice el Supremo en el ámbito de la responsabilidad ampliada del productor. ¿Lo he entendido bien? No, creo que son problemas diferentes. Una que el problema que se plantea al Constitucional es eso. Problemas, es que, vamos a ver, los problemas para la unidad de mercado pueden ser variados. El problema de la regulación de las bolsas de plástico es un problema que el Constitucional no lo ve muy así, pero también, en fin, era de libre circulación de mercancías originado por disparidad de regulaciones técnicas. Esto que fijan las características que debe reunir un producto para su comercialización por motivos ambientales, sanitarios, lo que sea. Y en este punto dice el Constitucional, pues que no hay problema, que la diversidad, si el Estado no puede armonizar, pues no tiene título de competencia, porque no armonice. Y que la diversidad, por lo tanto, es compatible, es legítima dentro de nuestro sistema constitucional. Y ya está. Esto es lo que dice. Y además no lo dice, pero es verdad que hay una armonización básica a partir de la legislación básica. Y el problema es este. Y lo que no dice es el tema de la justificación. Pero es un problema. Y lo de la responsabilidad ampliada es lo que te digo, que es un sistema que solo se puede imponer a escala, según la legislación actual, a escala nacional, que implica obligaciones para los productores y que no se permite su establecimiento, en fin, diferenciado por comunidades autónomas, ¿no? Es un problema diferente y entonces cuyas implicaciones pues pueden, ya te digo, si es que como no soy un especialista, pues pueden afectar. O sea, ¿qué pasaría? Vamos a ver, la cuestión es, ¿qué pasaría si, por ejemplo, los sistemas de responsabilidad se establecieran de forma variada por comunidades autónomas, ¿no? ¿A qué problemas plantearía eso? Problemas para la igualdad de cargas de los productores, problemas simplemente de inviabilidad del sistema, de inviabilidad económica, problemas para la libre circulación, no lo sé. Quiere decir un problema de otra naturaleza que desde luego no se aborda su constitucionalidad porque, en profundidad en esta sentencia del Supremo, pero podrían haberlo hecho, porque si lo hubieran puesto en duda tendrían que haber sido constitucional, es una previsión legal, Que bueno, ese es el que digo, que son problemas diferentes. Ya, bueno, ahí se me ocurren dos precisiones. Una primera, que en realidad lo que se declara nulo por el Tribunal Supremo en el PRECAT catalán son cifras, son objetivos. No son normas que hayan constituido sistemas de responsabilidad ampliada del productor. Eso por un lado. Y segundo, creo recordar, pero hablo de memoria, en la ley balear sí que se crean, entre comillas, porque creo que eso supo, sistemas de responsabilidad ampliada de productores, de maquinillas de afeitar, de mecheros y de no sé qué más cosas. Bueno, eso sí encajaría, son dos cosas diferentes, quiero decir, pero de todas formas no quiero monopolizar el coloquio ni mucho menos y te lo dejo ahí, Lo que sí, bueno, lo que sí quería decir, René, que en esto lo que me convierto en preguntador, que más que en preguntado. ¿Cuál es tu opinión sobre el asunto? O sea, me dices, pero yo no lo sabía, que sí que hay sistemas de responsabilidad ampliada de productos autonómicos. Y esto, bueno, te pregunto...
Está en la ley balear, porque me lo están confirmando ahora, Isabel, gracias. Está en la ley balear. Lo que supongo que requiere un desarrollo reglamentario que no me consta. Pero está. Pero no dice la ley. No dice la ley de residuos, la de 2011 decía. Bueno. Que los sistemas de responsabilidad, repite, sí, que los sistemas de responsabilidad tienen que establecerse por Real Decreto del Estado, es decir, que no caben sistemas autonómicos. Germán, y veo que hay más gente que quiere intervenir. Así que lo dejo como... El detalle sociológico o sociojurídico, más que jurídico propiamente, es que unas leyes autonómicas se impugnan y otras no se impugnan. La ley navarra se impugnó y la ley balear no. Curioso, pero vamos a dar paso a gente que quería intervenir. Ángel Ruiz de Apodaca me parece que apuntaba algo que se me ha pasado. Ángel, ¿querías comentarnos algo? Sí, adelante. No te oímos. Micrófono, Ángel. Oh. No te oímos. No sé qué hacer. Ángel. Vale, pues. Sí, Julia. Sí, Julia, adelante. Julia. Hola, buenas tardes. Sí. Bueno, mira, ahora me funciona, vale. Sí, ahora le funciona. Decía que antes de nada felicitar a Germán por su fabulosa explicación y exposición y felicitaros por esta iniciativa abierta de compartir vuestros conocimientos en esta materia. Y mi comentario era relativo a lo que acabáis de comentar sobre la sentencia del Tribunal Supremo en relación con el plan de residuos catalán. Yo me pasa lo mismo que a Germán, no veo las razones por las que esa sentencia declara nulo los preceptos que, como muy bien ha dicho René Santamaría, establecían objetivos más gravosos para los productores, pero era simplemente elevar, ¿no? Era una norma adicional de protección que elevaba justamente las exigencias. Es verdad que en el contexto no se hace un análisis de la proporcionalidad de las medidas, ¿no? Y por tanto se desconoce si resultarían desproporcionadas a efectos prácticos, ¿no? Teniendo en cuenta las circunstancias. Entonces, la sentencia, desde luego, desde ese punto de vista, yo creo que adolece de motivación suficiente para proceder a esa anulación. Es la primera impresión, sobre todo si uno tiene en cuenta, ¿no?, el contexto en el que se mueven estos análisis. Y nada más, eso quería comentaros y decirle a Germán que tal vez porque yo haya estado algo desconectada de los avances en materia de investigación ambiental, pero yo echaba muchísimo de menos este enfoque que él ha hecho dentro de su ponencia a la hora de explicar las limitaciones que impone el derecho europeo desde el punto de vista económico a las normas ambientales y hacerlo con de esa forma tan brillante y clarificadora, bueno, pues que es de agradecer. Hasta bueno, pronto. Gracias. Espera, gracias, que yo... Muchísimas gracias a ti, Julia. Pero yo, no, aquí no pensábamos lo mismo, René. Yo lo que digo es que esto se ha enfocado por el Supremo en un punto de vista legal y legalmente, vamos a ver, para mí,
los objetivos de valorización son un aspecto más del régimen de responsabilidad ampliada, claro que sí, o no. Pero si el Real Decreto por ejemplo, de neumáticos dice los productores tienen que cumplir los objetivos de valorización y que establezca la planificación tal. Pues claro que es un aspecto relevante. Y esto es lo que dice el Supremo. Digo usted, esto es un aspecto relevante del sistema. Y a mí no me cuente más. La ley dice que el sistema tiene que ser estatal, pues ya está a punto. Y lo que no pone a razonar si esto está justificado o no que el Estado se reserve esta competencia, si puede haber o no regímenes autonómicos. Simplemente, si lo hubiera hecho, o sea, lo da por bueno, digamos. Hay razones muchas y poderosas, pero no hace un análisis. Pero que el tema de los objetivos influía en el régimen, yo creo que sí. Vamos a ver, ¿por qué impugnaron los cementeros estos catalanes? Hombre, pues entonces, ya del neumático que quedara fuera de uso en Cataluña, podrían disponer de menos para no tergiversar estos nuevos objetivos. Tendrían a quemar en sus cementeras. ¿Qué tendrían que ir a comprarlo fuera, por ejemplo, ¿no? A comprarlo, claro, a comprar neumáticos fuera de uso que vengan de Valencia o de otro sitio. No sé, pero en todo caso, estos son razones suficientes para imponer un régimen único, que es lo que hace. Podríamos pensar paradójicamente por el comercio de emisiones. El comercio de emisiones es único, pero aquí es único a escala mayor, por lo tanto no resuelve el problema. Es único, tampoco cabe condicionar el comercio de emisiones a escala autonómica con objetivos superiores. Esto es una de las cosas que dijo el Constitucional con la ley catalana de cambio climático, ¿no? Pero aquí podemos decir, bueno, pero es que aquí no es solo nacional, es único a escala europea, ¿no? En cambio, en esto de los regímenes de responsabilidad ampliada, la comunidad no impone regímenes únicos de región. Establece una regulación mínima uniforme, pero los regímenes pueden ser nacionales y en principio no se meten si dentro de cada nación pues sus repartos de competencias pueden ser más de ámbito territorial más limitado. Y aquí hemos decidido que sean únicos. ¿Por qué? Hay razones. Pues eso es lo que digo, que la sentencia no era sujeto, no tenía que hacerlo. Para mí las razones que da para resolver el caso son suficientes. Oiga usted, pídale cuentas al legislador. Yo no le planteo ese problema al legislador. No se lo planteo. Me parece bien que sea el sistema único. Es lo que dice la sentencia. Y los objetivos son aspectos sustanciales del régimen. Eso es lo que dice y me parece correcto. Entendido, Germán. Vamos a recuperar, si es posible, la intervención de Ángel Ruiz de Apodaca. Ángel, parece que había solucionado, ¿no? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Oye, en primer lugar, daros la enhorabuena porque me ha parecido interesantísima la exposición y el formato. Bueno, yo simplemente lo que había apuntado es que efectivamente la ley balear de residuos y suelos contaminados me parece que es una ley que tiene bastante más tela que cortar que la Navarra desde un punto de vista de conflictividad. Y, sin embargo, quería apuntar lo que ya ha dicho René, ¿no? Curiosamente esta ley no se recurrió, sobre todo teniendo en cuenta que establece los sistemas de responsabilidad ampliada del productor del producto. En el caso de las maquinillas, como bien ha apuntado Isabel Hernández también, en su artículo 24, y por otro lado establece muchas prohibiciones de comercialización que no establece ni siquiera la directiva, al hilo también de lo que ya había establecido la Ley Foral 14 de 2018 de aquí de la Comunidad Foral. Bueno, comparto plenamente la exposición y el análisis que ha hecho Germán. A mí me resultó curioso el recurso de inconstitucionalidad que se planteó contra la ley foral porque se circunscribió a la anticipación de la prohibición en un año de la comercialización de bolsas de plástico, cuando realmente probablemente había otras razones más de peso que podían haber servido a la abogacía del Estado quizá para plantear un recurso de inconstitucionalidad. Estoy pensando en la prohibición, que luego se ha matizado en la ley de diciembre del 19, y estoy pensando incluso en la posibilidad de establecer un sistema de depósito de retorno, en aquel momento cuando la ley 22-2011 y el Real Decreto pues no preveía, ¿no? Establecía la existencia del Real Decreto. En cambio, en la ley foral sí que se preveía la posibilidad de que Navarra pudiera establecer por sí misma un sistema de depósito de retorno. Ahora con la nueva ley ya vemos que tal está posible. Simplemente esto. Gracias. Gracias, Ángel. Encantado de verte.
Sí. Nada. ¿Alguien más quiere intervenir? Todavía podíamos aprovechar unos minutos. Y si es que no, pues nos podemos ir despidiendo. Las despedidas en vivo se suelen alargar y aquí online pues suelen ser muy abruptas, así que podemos ir despidiéndonos. Mientras alguien todavía se decide a intervenir, lo que sí os quiero decir es que tenemos intención de convocar una nueva sesión de estas circunferencias. No os puedo todavía decir ni en qué fecha, ni con qué ponente, ni con qué tema, pero ya hemos establecido un canal de contacto y lo aprovecharemos para cursaros la invitación correspondiente.